A ver, estamos viendo cómo los paniaguados mienten como respiran. Yo esperaba que la representación de Acción Nacional emitiera una disculpa a la secretaria ejecutiva, porque le dijo que de un plumazo le estaban quitando 9 millones de votos. Tiene el documento en su mano y la lectura fue correcta, 10.107.000 y luego en la primera circunscripción 1.886.000. Y miente, y todavía dice con su dedito que no, miente, no se disculpa y luego sueltan todo. O sea, es que no entienden que no entienden. No les voy a decir hoy que estuve en La Lagunilla cómo dice el pueblo que fue el resultado de la elección del 2 de junio. No se los voy a decir, porque ese les va a gustar menos todavía que los términos que he utilizado. Pero sí es evidente que hoy aquí estamos viendo cómo actúa la oposición y cómo algo que criticaban, esa bonita costumbre de meter un tema que no es tema por la puerta trasera. Estamos discutiendo la asignación de diputados de representación proporcional de la Ciudad de México. Me perdí. Aquí, por más que busco en el informe, no veo ese tema. Pero además se dice una actitud autoritaria de nosotros, pues si nosotros no somos la autoridad electoral ni en la Ciudad de México ni en el nivel nacional. Ahora sí que alguien me explique. Y veo que algunos consejeros que no les gustan mis términos, no se les mueve una ceja de que esté diciendo la representación del PRD una talante autoritario, fraude a la ley, fraude a la voluntad popular. De Jalisco no han dicho ni pío. El político mexicano Gerardo Fernández Noroña, conocido por su estilo cambiativo y sus discursos incendiarios, ha vuelto a ser el centro de atención tras unas declaraciones dirigidas principalmente contra el Partido de Acción Nacional y otras fuerzas de oposición. En una reciente intervención, Noroña criticó duramente la conducta y las acciones de los representantes del PAN, acusándolos de mentir descaradamente y de tener un comportamiento hipócrita y autoritario. Fernández Noroña comenzó su discurso señalando lo que él percibe como mentiras constantes por parte de los paniaguados, término despectivo que utiliza para referirse a los miembros del PAN. Según Noroña, estos políticos mienten como respiran y se niegan a disculparse incluso cuando se les demuestra que están equivocados. Mencionó un incidente específico en el que un representante del PAN acusó falsamente a la secretaria ejecutiva de quitar 9 millones de votos, a pesar de tener el documento correcto en la mano. El político de izquierda no se detuvo ahí y cuestionó la falta de autocrítica y responsabilidad por parte del PAN, enfatizando que a pesar de las acusaciones de autoritarismo dirigidas hacia su partido y sus aliados, ellos no son autoridad electoral ni en la Ciudad de México ni a nivel nacional. Esta crítica se extendió también al partido PRD, al cual acusó de haberse subordinado a sus antiguos adversarios, el PRI y el PAN, traicionando así sus raíces de izquierda. Donde hubo, por decirlo suave, un manejo desasiado de la paquetería electoral, por decirlo suave. Y eso, pero miren qué tranquilo. Y además ya ni siquiera se da cuenta la representación de Acción Nacional de la majadería. Hemos pasado del INE no se toca a no hagan eso. Ya los estamos viendo, ya los van a acusar también de tentación autoritaria cuando den a conocer cómo quedó la representación proporcional, porque claro que alcanzamos los 2/3. Y nosotros no hemos cambiado nuestro punto de vista, seguimos exigiéndole a los consejeros que no ganen más que el presidente y que se apliquen a las políticas de austeridad y que se hagan los cambios que se tienen que hacer. Aquí se dijo por la mañana que queremos desaparecer al INE. Cuando cambió de IFE a INE, nadie dijo que desaparecieron al órgano electoral. Nadie dijo eso. Pero no lo queramos cambiar a INEC porque entonces queremos desaparecer. No querramos una reforma al Poder Judicial porque queremos desaparecer al Poder Judicial. Si Claudia Sheinbaum Pardo tendrá 2/3 en el Senado y puede decidir los ministros de la Corte que le tocan en su sexenio, y no queremos eso. No queremos el control de la Corte, lo que queremos es que haya justicia y un Poder Judicial independiente, que no sea corrupto. Y lo que queremos es que no nos roben ni votos, ni el patrimonio nacional, ni nada. Que no nos roben, no es mucho pedir, no es mucho pedir del pueblo. Y nosotros representamos al pueblo, perdón. Y la oposición también, pero se le olvida. Y la oposición solo responde un puñado. Son la cleptocracia que el pueblo no quiere más. No entienden que no entienden. Siguen sin asumir. Y luego el PRD me imagino que hizo su obituario, porque iba a ser yo una figura muy fuerte aquí.
pero no la haré. Y es tristísimo, porque efectivamente hicieron de la opción de izquierda electoral más importante del país, que tenía el registro del Partido Comunista, hicieron lo que hicieron: desaparecerlo, sepultarlo, envilecerlo, subordinarlo a la derecha, al PRI y al PAN, a sus asesinos, a sus represores, a sus opresores. Se los vuelvo a repetir. Y se sorprenden del resultado. En su intervención, Fernández Noroña criticó la actitud de algunos consejeros electorales que, según él, permanecen indiferentes ante las acusaciones serias de fraude y manipulación electoral. Subrayó que, a pesar de las diferencias, el trabajo del Instituto Nacional Electoral debe ser reconocido, aunque también es necesario exigir cambios importantes y adherirse a las políticas de austeridad. El político también abordó la controversia en torno a las reformas propuestas del INE y al Poder Judicial, destacando la hipocresía de aquellos que se oponen a las reformas bajo el pretexto de que buscan desaparecer estas instituciones, cuando en realidad, según Noroña, lo que se busca es una mayor justicia y un sistema judicial independiente y no corrupto. Señaló que su partido y aliado seguirán exigiendo que los consejeros del INE no ganen más que el presidente y que se apliquen las políticas de austeridad necesarias. Noroña también se refirió al papel histórico del PRI y el PAN en la implementación de políticas que, a su juicio, han perjudicado al pueblo de México. Mencionó decisiones como el aumento del IVA, la privatización de la industria eléctrica y la entrega del petróleo, argumentando que estos partidos han actuado en contra de los intereses populares. Finalmente, Noroña expresó su escepticismo sobre la capacidad de la oposición para reconfigurarse como una fuerza electoral viable. Predijo que tanto el PRI como el PAN seguirán en declive y que incluso partidos más recientes como Movimiento Ciudadano han mostrado conductas reprobables. En su opinión, la falta de seriedad, consistencia y honor en la oposición es lo que lo ha llevado a su decadencia. El PRI y el PAN votaron el IVA del 10 al 15 siendo minoría, el IVA del 15 al 16, el FOBAPROA. ¿Le puedo seguir? La privatización, el despedazamiento en 5 partes de Comisión Federal de Electricidad, la entrega del petróleo, la deuda externa, cualquier cantidad de agravios para el pueblo. Y se preguntan, no, es que fueron los programas sociales, no, es que el presidente en las mañaneras decía que qué bueno era la 4T. No, bueno, ¿de veras piensan que el pueblo es tonto? Y el pueblo ya les demostró que despertó y que está ejerciendo su poder con toda firmeza, y siguen pensando que el pueblo es tonto. Por eso desaparecen como opciones electorales. Lo dije y lo repito. ¿Qué va a hacer el PRI y el PAN? Es su problema. Juntos siguen, ya vendrán a decir su obituario en 2027. Separados, igual. No hay oposición desde ese lado. O sea, Movimiento Ciudadano, con lo que hizo en Jalisco, se pintan de cuerpo completo. Y aquí defendiéndolos, Acción Nacional, por la mañana. Bueno, está bien que... Y si todo lo que dijeran del DF, como dicen, suponiendo sin conceder que fuera cierto, pues lo impugnan. Pero ¿dónde está el talante autoritario que tenemos que ver en el asunto? Si es la autoridad electoral la que resuelve. Pero además mienten. Trabajo ingente el que hizo el Instituto Nacional Electoral con toda esta información que nos dan. Se los agradecemos y los felicitamos. Tendremos críticas a cosas, seguro, pero sería mezquino no reconocerles el trabajo, con todas las diferencias que aquí hemos manifestado. Y no porque digan, van a decir, es que como dijeron que sí ganaron. No, eso lo dijo el pueblo, no fue el órgano electoral, perdón. Eso lo hizo el pueblo con su voto, con su determinación, con el ejercicio de sus derechos ciudadanos. A él se lo debemos, al pueblo le debemos todo. Todo es todo, no solo lo electoral. Es el que mueve al país. Los pueblos mueven al mundo, crean la riqueza. Y al pueblo vamos a servir, vuelvo a insistir. Hablan de diálogo. ¿Cómo vamos a dialogar con semejantes majaderos? Con semejantes faltos de rigor intelectual. Con semejantes, pues sí lo digo, farsantes, que dicen una cosa y su contraria. Que no tienen el mínimo de consistencia, que no tienen el mínimo de seriedad, que no tienen el mínimo de honor. El mínimo de honor. Se tenía que decir y se dijo. Gracias.